Muy bien, vamos a empezar a analizar el capítulo 2 del aprendizaje motor y recuperación de la función. Vamos a hacer una parte nada más de este libro, después haré con otros más tiempos la segunda parte. Recuerden que esto lo uso como aprendizaje propio, no soy un experto del tema, lo que leo lo comprendo y lo comparto, ¿sí? Yo lo estudio para mí, me queda grabado, cuando no recuerdo algo acudo a estos videos que hago para que me queden a mí, más que nada, pero los comparto con lo que quieran escucharlos, pero recuerden que puede haber algún error de interpretación o no, ¿sí? Trato de ser bastante estricto en esas cosas para no equivocarme, ¿sí? Busco información aparte. No me quedo solamente con lo que leo, sino que busco información para ver si lo entendí o no lo entendí, ¿ok? Así que bueno, para que quede claro, ¿sí? Que no soy el más experto en este tema. Pero bueno, es lo que estoy aprendiendo y lo necesito estudiar. Así que bueno, empecemos. El libro comienza con una introducción de una persona de que tuvo un accidente cerebrovascular y que perdió sus funcionalidades, ¿sí? Y cómo ahora esta persona podría volver o a realizar actividades de la vida diaria, como sea la alimentación, el aseo personal, vestirse, etcétera, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo de este libro, que es el aprendizaje motor. Recuerden que lo que es el control motor lo vimos en el capítulo 1, y vimos que el control motor ahora era todo aquello que nosotros podemos hacer, o el sistema nervioso, mejor dicho, controla y organiza un movimiento que ya sabemos hacer, por ejemplo, lo que es caminar, ¿ok? Y que ese control motor iba a depender del propio individuo, de la tarea a realizar y del entorno. Eso quedó claro en el capítulo 1, que todavía me falta hacer la segunda parte, ¿sí? Entonces, ¿qué es el aprendizaje motor? Bueno, es cuando adquirimos nuevas habilidades o modificamos las que ya sabemos. Por ejemplo, adquirir nuevas habilidades sería alguien que no sabe andar en bici, aprender a andar en bici, ¿sí? ¿Y qué sería mejorar o modificar algo? Por ejemplo, si yo soy un basquetbolista y de 10 triples emboco 5, bueno, yo quiero mejorar esa técnica, quiero mejorar qué tanta fuerza tengo que usar, qué tanta puntería debo tener, o sea, controlar el movimiento para que la pelota justo caiga en el aro, ¿sí? Y de 10 quiero hacer 8 puntos, 8 emboques, no sé cómo se diría. Entonces ahí yo estoy aprendiendo o mejorando algo, ¿ok? Así pasa con cualquier otra cosa, obviamente, ¿no? Aprender a escribir, uno puede escribir, sabe escribir, pero ¿por qué no mejora la letra? ¿Sí? Esto sería un aprendizaje nuevo, o modificar algo que ya sabe. También el libro ha hablado de que muchos capaz que individualizan entre lo que es aprender algo nuevo y recuperar algo de una lesión, ¿sí? Después de una lesión, como en este caso, cerebrovascular. Pero el libro da a entender de que no se debería separar estos dos términos, porque al fin y al cabo, entre aprender y recuperar vendría a ser casi lo mismo, porque la persona tiene que repetir el movimiento, ¿sí? Es algo del aprendizaje motor. Las transferencias también se deben realizar. Después, la adaptación y la neuroplasticidad, que comprende tanto en aprender y recuperar, es lo mismo, ¿sí? Entonces, no se deberían separar estos dos términos. Y aquí el libro hace un par de preguntas. Dice, ¿cuál es la mejor forma de ahora de estructurar la práctica, o sea, el tratamiento para asegurar el aprendizaje? O sea, ¿cómo ahora nosotros hacemos un buen tratamiento y cómo lo formamos, cómo estructuramos esa práctica? O sea, ¿qué tantas repeticiones tiene que hacer la persona haciendo un movimiento, por ejemplo, que quiera aprender? Todo eso hay que saber hacerlo, ¿no? ¿En qué grado se puede asegurar que las habilidades aprendidas en un contexto se transfieren a otro? O sea, cómo ahora la persona lo que aprende en el consultorio, por ejemplo, en la vida diaria lo pone en práctica, o sea, lo puede hacer, ¿sí? En su casa, por ejemplo. La otra pregunta dice, simplificar una tarea, o sea, hacerla fácil, ¿hará que el aprendizaje sea más eficaz? O sea, ¿será que el hecho de que ahora uno, por querer hacerle fácil las cosas al paciente o a la persona, ¿será que aprende mucho mejor? Bueno, la última dice, ¿cuál es la mejor forma de inducir la neuroplasticidad y la adaptación que subyacen a la readquisición de habilidades motoras indispensables para la recuperación de la función? O sea, ¿cuál es la mejor forma ahora de enseñar a la persona? ¿Qué desafío le podemos dar a la persona para que aprenda bien? ¿Cuánta variedad de ejercicios le podemos dar? ¿Cuánta práctica? ¿Qué contexto le podemos aplicar a la persona? Entonces,
cuál es la mejor forma de ahora de que la persona pueda aprender, ¿sí? Y por último, el capítulo, perdón, dice de lo que se va a tratar este capítulo. Nosotros vamos a ver esta parte que dice en verde, que se va a comenzar el estudio del aprendizaje motor con la exposición de puntos importantes sobre la naturaleza del aprendizaje motor, o sea, de lo que uno mismo es, ¿sí? Y después se van a ver las teorías, que eso lo vamos a dejar para otro capítulo, para otra parte, otro video. Muy bien. Naturaleza del aprendizaje motor. Bien vimos al principio que el aprendizaje motor es adquirir nuevos conocimientos o mejorarlos. Y aquí dice que el aprendizaje motor también se describe como el conjunto de procesos asociados con la práctica o la experiencia que uno ya tiene, que conducen a cambios relativamente permanentes en la capacidad de generar acciones especializadas o generar acciones nuevas, etc. Y esta definición que acabamos de leer tiene 4 conceptos entonces. A. Que el aprendizaje es un proceso de adquisición de la capacidad para realizar acciones especializadas, o sea, mejorar algo. Eso es, mejorar o reaprender algo. Por ejemplo, un nene que aprende a atar los cordones, es algo especializado, ¿sí? O una persona que tuvo un ACV tiene que reaprender ahora a atarse los cordones, ¿ok? B. El aprendizaje es consecuencia de la experiencia o de la práctica. Esto quiere decir de que cuanto más repetición, más práctica, más exposición al contexto, más error tenga, va a poder aprender la persona, ¿sí? O sea, es la consecuencia de todo esto, el aprendizaje. La C. El aprendizaje no puede medirse de forma directa, sino deducirse a partir del comportamiento. Y aquí va a entrar en juego, ¿no?, nuestra observación, nuestra experiencia, de cómo uno va a ir viendo, deduciendo de que si la persona está aprendiendo o no, ¿sí? No se puede medir, dice el libro, sino que uno lo tiene que deducir el avance de la persona. Y el último, que el aprendizaje origina cambios relativamente permanentes en la conducta. O sea, si la persona lo que va aprendiendo después lo puede llevar a la práctica seguidamente, es porque la persona está aprendiendo, ¿sí? Porque dice que el aprendizaje origina cambios permanentes en la conducta. No es que solamente lo hace en el consultorio y después no lo puede hacer más. No es algo que hace en el consultorio, porque puede pasar eso, ¿sí? Que haga un ejercicio, mira, lo pudo hacer, lo aprendió, y no, porque después no lo puso más, no lo hizo más, porque no lo sabe hacer. Entonces, es eso. El aprendizaje va a ser algo permanente en la conducta de la persona. Es como dijimos, uno sabe atarse los cordones, pero lo hizo porque hubo alguien que le iba guiando, bueno, con el cordón así, lo hizo, bueno. Después, al día siguiente, atate los cordones y no sabe, no aprendió, ¿sí? Es simple. Bien. Vamos a ampliar un poquito de la definición del aprendizaje motor. Dice que el aprendizaje motor incluye algo más que procesos motores. Implica el aprendizaje de nuevas estrategias, tanto para sentir como para moverse. Por eso es consecuencia de un complejo de procesos de percepción, cognición y acción. O sea, el proceso dice que implica el aprendizaje de nuevas estrategias para sentir. Eso es la percepción para moverse. O sea, aquí entra en juego la información que recibe la persona, cómo la interpreta. Por ejemplo, la posición de sus articulaciones, la velocidad, el equilibrio, el entorno. Todo eso es cómo la persona ahora, si funciona, va a poder aprender. Si no tiene percepción, no va a aprender nada. Es muy difícil, ¿ok? La cognición se refiere a la atención, a la memoria que la persona pueda tener, si puede guardar lo que va aprendiendo. La toma de decisiones, si se anticipa, o sea, puede planificar algo, también va a depender de eso el aprendizaje. Si no puede planificar, no puede prestar atención, no puede tomar decisiones, y va a estar complicado para aprender algo, ¿sí? Y después va a depender de la acción, o sea, de los músculos que ejecutan del aparato locomotor, ¿ok? Si no tiene fuerza muscular, y no se va a poder mover. Entonces, todo se relaciona con todo. Es simple. La relación de una tarea que emerge de una interacción entre el individuo y la tarea, bueno, ahí eso es lo que vimos al principio. Muy bien. Bueno, y por eso aquí el párrafo dice, es imposible estudiar el aprendizaje motor, la recuperación de la función, fuera de contexto, de la manera en que el individuo resuelve tareas funcionales en entornos específicos, ¿sí? O sea que el aprendizaje motor no ocurre dentro de la persona solamente, ¿ok? Es un proceso de resolver problemas o tareas. Por eso, recuerden lo que vimos sobre el control motor. El individuo va a depender de la fuerza que uno tenga, del rango articular que tenga, de la visión, de la propia percepción, de lo emocional, etc. Después va a depender también de la tarea.
qué es lo que la persona debe lograr, por ejemplo, sería caminar, sostener un vaso, alcanzar algo, etc. Y el entorno, y es muy importante el entorno. El piso es recto o es regular, hay irregularidades, tiene obstáculos el piso, hay ruido en el exterior que a la persona la distraiga y pierda justamente capaz el control postural, como habíamos visto. Todo eso se debe tener en cuenta a la hora de, eh, de readaptar a esta persona que perdió la funcionalidad. Vamos a ver ahora la relación entre desempeño y aprendizaje, que ya lo habíamos visto un ratito recién, yo lo había dicho, pero bueno, vamos a ver un poquito acerca de eso. ¿Qué es el desempeño? Bueno, el desempeño es cómo le va a la persona en la práctica, ¿sí? Lo que hace en la práctica, o sea, lo que hace en el consultorio. Y el aprendizaje es, como habíamos dicho, es el cambio permanente, o sea, la persona tal vez se desempeña bien en el consultorio, pero después eso no lo puede hacer en la vida diaria, entonces no aprendió, ¿sí? Solamente tiene un buen desempeño, pero no lo puede llevar a cambios constantes en sus vidas, ¿ok? Es eso más que nada. Por eso dice que este hecho condujo a la idea de que el aprendizaje no se podía valorar durante la práctica, sino más bien durante pruebas específicas de retención o transferencias, ¿sí? O sea, cómo transfiere todo lo que aprende en la vida diaria. Es eso. Bien, ahora vamos a ver las formas de aprendizaje. Y aquí sí, vamos a prestar atención, porque vamos a ver ahora cómo una persona puede aprender, ¿sí? Y vamos a ver distintas formas de aprender, vamos a ver las teorías del aprendizaje motor y una visión general de los tipos de memoria y aprendizaje, ¿sí? Si seguimos bajando, vamos a ver las formas básicas de memoria a largo plazo. Si ustedes ven aquí el cuadro primero, esto es lo que vamos a analizar, para que ustedes se ubiquen, ¿sí? Formas básicas de memoria a largo plazo, ¿ok? Va a haber la no declarativa, la implícita, y la declarativa explícita. Vamos a empezar con la implícita, me parece que empezamos, donde, cómo esto se relaciona ahora con parte de nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, la implícita, o sea, la no declarativa, que ya vamos a ver de qué se trata con las vías reflejas, el aprendizaje no asociativo, por ejemplo, o el aprendizaje asociativo con las amígdalas cerebelosas, con los núcleos profundos del cerebelo, la corteza premotora, y cómo el aprendizaje procedimental se refiere a los núcleos estriados y otras áreas motoras. O sea, cómo cada parte de nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, mejor dicho, ocupan su lugar en el aprendizaje, ¿sí? Y después las explícitas, que se refiere a las áreas del lóbulo temporal medial, corteza asociativa sensorial, hipocampo, hasta ahí, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Quédense tranquilos, que lo vamos a ir analizando por parte. Entonces, las formas básicas de la memoria a largo plazo, había dos: no declarativa implícita y declarativa explícita. La declarativa explícita, para empezar, es cuando usamos para recordar algo, un hecho, o un dato, o una persona, un lugar, algún significado. O sea, recordar algo, por ejemplo, que hice ayer. Ayer, ¿qué hice? Jugué a la pelota. Bueno, es eso, la explícita. O sea, uno es como que tiene que ir a buscar esa información al cerebro, podríamos decirlo así, de manera brusca, y traerlo y decirlo, o recordarlo, ¿ok? Está ahí porque está en el cerebro, está guardado en nuestra memoria. Eso es la explícita, porque es algo uno que hace uno, o sea, uno lo busca. Es algo, podríamos decir, no me sale la palabra ahora, voluntario, ahí está. En cambio, la memoria no declarativa, la implícita, habla de habilidades y hábitos que no requieren pensar conscientemente. Ahí está, ahora sí, me acordé. O sea, lo que era la explícita es que uno piensa conscientemente algo que hizo o recuerda o a una persona, etcétera, lo busca. En cambio, la implícita no, es algo automático, ¿sí? Es una memoria que está en nuestro sistema nervioso que actúa sin que uno se lo pida. Por ejemplo, cuando uno va andando en bici, cuando ya aprende andando en bici y pedalea, no está pensando en pedalear constantemente, uno ya lo hace automáticamente, ¿sí? Entonces, la idea clave es que el aprendizaje motor se basa en la memoria implícita, ¿sí? En eso, más que nada, habría que buscar. Pero vamos a ver cómo también la explícita juega un papel importante. La dos, obviamente, por eso se estudian las dos. Bien. Bien, vamos a empezar a analizar ahora lo que es la no declarativa, ¿sí? O sea, el aprendizaje implícito. Vamos a ver ahora formas no asociativas. O sea, las que no son asociativas, recuerden que están las asociativas y las no asociativas.
Empecemos con esta, con la no. Dice que aquí habla acerca de que hay dos formas de no asociativa, la habituación o la acomodación y la sensibilización. ¿Ok? El aprendizaje no asociativo se produce cuando un solo estímulo es aplicado repetidamente en animales. Como consecuencia, el sistema nervioso aprende sobre la característica de este estímulo. O sea, no asociativo significa de que no lo asociamos con algo, solamente es algo que sentimos y listo, y uno, cuando habla de acomodación o habituación, se va acostumbrando a ese estímulo, ¿sí? Por eso dice acomodación o habituación. Y es la disminución en la respuesta que se produce como resultado de la exposición repetida a un estímulo no doloroso, ¿ok? No doloroso. Podríamos decir entonces que la habituación o la acomodación, el cuerpo se acostumbra y reacciona menos. Por ejemplo, un vértigo vestibular, ¿sí? Si la persona tiene vértigo vestibular, pero va ahora durante la práctica, va tratando de ir dándoles estímulos para que se vaya acomodando, ir perdiendo ese vértigo, ¿sí? Lo va a ir logrando por acomodación. Espero que lo hayan entendido. Y la sensibilización es una respuesta que aumenta. Por ejemplo, cuando uno ahora recibe un estímulo amenazador o nocivo, doloroso, sobre la piel, por ejemplo, después cuando a uno lo toca, uno reacciona rápido. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso nosotros está alerta ahora ante un cierto dolor. ¿Ok? Y por eso la sensibilización contrarresta ahora los efectos de la habituación en la acomodación. Entonces, para resumir, eh, lo que es acomodación o habituación, el cuerpo reacciona menos y cuando es sensibilización, el cuerpo sube sus respuestas. Eso es. Bien, ahora pasemos a las formas asociativas, ¿sí? Así mismo las no asociativas, ahora vamos a ver asociativas. Recuerden que esto es aprendizaje implícito, ¿sí? O sea, no declarativo. Bien, ¿esto qué es? Bueno, es cuando se asocia un estímulo con otro, o una conducta con una consecuencia. Por ejemplo, cuando un individuo que se está recuperando de una ACV, por medio de práctica repetida, comienza a aprender a redefinir sus límites de estabilidad para no cargar demasiado peso en la extremidad afectada, porque se caería y estaría en una fase de aprendizaje asociativo y de manera específica de condicionamiento operante. Es decir, aprende que la estabilidad se asocia con una nueva estrategia de carga de peso, ¿sí? La persona aprendió que si carga de peso en un miembro, va a mejorar su estabilidad y entonces no se va a caer. Entonces, está asociando un aprendizaje con algo, ¿ok? Bien, el aprendizaje asociativo ayuda a entender que si pasa X, entonces va a ocurrir Y. Entonces, si la persona hace algo, lo hace porque sabe que va a pasar lo siguiente. ¿Se entiende, no? Permite anticiparse a lo que va a pasar. Permite ajustar la conducta según la consecuencia. O sea, lo mejoraría. Se adapta a nuevas condiciones corporales o ambientales. Muy bien. Seguimos con el condicionamiento clásico. Y el condicionamiento clásico va a haber dos clases de estímulos. El condicionamiento clásico condicionado y el estímulo no condicionado. Perdón, el estímulo condicionado y el no condicionado. El estímulo condicionado es cuando no provoca una respuesta. Por ejemplo, un sonido. Yo escucho algo ahora. eh, no sé, escucho el ruido del ventilador. Prendieron el ventilador. Bueno, sé que me va a dar calor, pero no me afecta. O escucho el ruido de una persona que está cortando el pasto. Nada, sé que está cortando el pasto, pero no me estimula nada, ¿sí? Entonces eso, cuando un sonido o una palabra no estimula nada, ¿se entiende, no? Hola, hola, listo. O una luz, por ejemplo, ¿sí? Entonces estamos viendo de que es un estímulo condicionado, que no provoca una respuesta. Ahora, el no condicionado es un estímulo que va a producir una respuesta. Por ejemplo, cuando uno ve la comida, uno empieza a segregar saliva, ¿sí? A la salivación, ¿ok? Entonces, está produciendo un estímulo corporal nuestro. Entonces, recordemos que el estímulo condicionado no hay respuesta. Y el estímulo no condicionado sí hay una respuesta. Por ejemplo, si a un perro se le hace escuchar una campana a cierto horario, no pasa nada. Para el perro no es nada. En cambio,
si le damos un pedazo de carne al perro, ¿qué va a hacer? Va a salivar, ¿sí? Pero va a producir una respuesta. Ahora, ¿qué pasa si a las 7 de la tarde, por ejemplo, hacemos sonar la campana y en ese momento le damos un pedazo de carne repetidas veces al perro? Va a llegar un momento en que cuando tan solo suene la campana, el perro vaya a salivar. ¿Por qué? Porque saben que le van a dar la comida. Entonces, es esto lo que podemos llevar justamente a un paciente, ¿sí? Uno le puede decir una palabra al paciente, pero no pasa nada. Ahora, si con esa palabra nosotros lo ayudamos físicamente, le hacemos hacer algo ante una señal, por ejemplo, ahora, y ahora significa que tiene que moverse, todo eso lo va a relacionar, ¿sí? No sé, tiene cualquier ejemplo, pero más o menos para que se entienda. Muy bien, es eso el clásico. Después tenemos el condicionamiento operante, ¿sí? Que es aprender a relacionar una conducta con una consecuencia. O sea, funciona por ensayo y error, ¿ok? Probar distintas opciones hasta que encontremos lo que produce el resultado. Y aquí habla sobre la ley del efecto. ¿Qué es esta ley del efecto? Bueno, que si una conducta es recompensada, la persona va a querer repetir esa acción. En cambio, si le trae algo negativo a esa persona, obviamente la va a evitar, ¿sí? Ley del efecto. Y acá donde entran ejemplos, por ejemplo, el miedo, la frustración. O sea, si nosotros le hacemos hacer algo y no le sale, no le sale, no le sale, se va a frustrar la persona y no lo va a querer hacer más. Tenemos que saber llevar ese entrenamiento a que la persona no se frustre, no le tenga miedo, etcétera, ¿sí? O que le pierda el miedo, porque también hay que desensibilizar a la persona, o sea, exponer gradualmente algo que le tenía miedo para ir sacándole ese miedo, ¿sí? Y aquí es donde entra en juego, en este condicionamiento operante, lo que habíamos dicho, ¿no? Entra en juego el cerebelo, ¿por qué? Y los núcleos cerebelosos, porque, bueno, aprende por medio del error, ensayo y error. Recordemos que el cerebelo es el que aprende estas cosas y se le envía la información al cerebro, a la corteza. Las amígdalas de las emociones, si la persona tiene miedo, se frustra, etcétera, no va a querer relación. Entonces tiene que hacer algo que le guste o que le lleve satisfacción, podríamos decir. Y después tenemos las áreas premotoras, que son la corteza premotora, obviamente, donde van a asociar un estímulo sensorial con una acción específica. Por ejemplo, cuando un estímulo visual nos indica hacia dónde mover el brazo, uno va a mover el brazo ahí. O sea, si estamos viendo que lo tenemos que mover hacia ese punto, que tenemos que agarrar un vaso, por ejemplo, bueno, la visión, por ejemplo, nos va a ayudar a mover el brazo ahí, ¿sí? Entonces entra en juego todo lo que habíamos visto en este cuadrito, que estaba acá, y como vamos viendo, como dijimos, lo que es no asociativo, lo que es la acomodación, la sensibilización, son vías reflejas, ¿sí? En cambio, el aprendizaje asociativo, el condicionamiento clásico y operante, van a actuar las respuestas emocionales, la amígdala. Acá dice amígdala cerebelosa, pero para mí está mal. Amígdalas, ¿sí? De la corteza, del encéfalo. Estoy diciendo cualquiera. Las amígdalas del cerebro, para que se entienda, no son cerebelosas, ¿sí? Para mí está mal la traducción. Para mí, no sé a qué se refiere aquí. Y después sí, los músculos de la fibra está donde actúa el cerebelo, los núcleos del cerebelo, la corteza premotora, ¿sí? Y ahora vamos a ver el aprendizaje procedimental, donde van a actuar el núcleo estriado y también áreas motoras. Bueno, acá es muy claro, el libro dice que este aprendizaje se desarrolla lentamente por repetición, ¿sí? De un acto en muchos intentos y se expresa mediante una mejora en el desempeño de la tarea que se practicó. O sea que la repetición continua de un movimiento en circunstancias variables va a culminar en un aprendizaje procedimental, o sea, algo que va a poder hacer siempre. Por ejemplo, cuando se enseña a un paciente a pasar de una silla a la cama, a menudo se le solicita que practique de forma repetida esa tarea para aprender la estrategia de movimiento que sea eficaz para realizar la transferencia, ¿sí? Eso es el aprendizaje procedimental. Y ahora, para finalizar, vamos a ver el aprendizaje declarativo, el explícito, ¿sí? Que es la capacidad de recordar conocimiento. Por ejemplo, se expresa, no sé, podríamos decir, en primer lugar, o sea, ¿qué quiere decir esto? Una persona puede decir, bueno, tiene que recordar, en primer lugar, ¿qué tengo que hacer? Supongamos que tiene que prender el botón de la camisa. Bueno, en primer lugar, me empieza a recordar, me tengo que abrochar el botón superior, y después el botón siguiente, inferior, y después el inferior. Entonces, está utilizando una memoria explícita, ¿sí? Declarativa, está recordando cómo abrocharse una camisa. Y se utiliza para readquirir
habilidades funcionales, ¿sí? Como dijimos, en primer lugar, se desplaza hacia el borde de la silla, después se inclina hacia adelante, como con la nariz sobre los dedos de los pies, y después se vuelve y después se tiene que levantar de la silla. Entonces, está usando memoria explícita, que es para levantarse simplemente de una silla, ¿sí? Y obviamente acá tiene que haber función de, por ejemplo, de las áreas asociativas y las áreas temporales medias, donde está el hipocampo, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque las áreas asociativas es donde está la memoria a largo plazo, pero en las áreas temporales medias, memoria a corto plazo. Si una de estas estructuras está afectada, va a ser imposible que ahora la persona pueda recordar algo y aprenderlo, ¿sí? Por ejemplo, si está afectada las áreas temporales medias, no va a poder retener algo a corto plazo. Tal vez se acuerde como lo hacía antes, porque tiene activa la memoria a largo plazo, puede pasar. Pero para aprender algo, tiene que funcionar la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. O sea, a corto plazo es lo que aprende en el momento y la memoria a largo plazo es lo que la persona continúa haciendo en el tiempo, ¿ok? Porque ya lo aprendió y lo tiene guardado en su cerebro. Y para finalizar, aquí habla sobre 4 procesos de aprendizajes, ¿sí? El libro. Acá dice 4 tipos de procesamiento que incluyen la codificación, la consolidación, almacenamiento y recuperación. Bueno, la codificación va a ser la atención, o sea, presta atención a la persona, motivación, lo que le importa, o sea, hace lo que le importa a la persona, si lo que hace la motiva o no. Significado, si la relaciona con algo lindo, con algo mejor, si lo que aprende lo pone feliz, ¿ok? Consolidación, cuando es un aprendizaje frágil, porque recién lo está aprendiendo, lo consolida al ser estable, ¿sí? Nueva sinapsis. El hipocampo empaqueta la información, le envía corteza de asociación para poder ahora guardarlo en su memoria. El sueño REM, por ejemplo, participa muchísimo porque dice, por ejemplo, los estudiantes que hoy están estudiando esto, por ejemplo, lo van a consolidar en el sueño, se le va a quedar mejor grabado. Almacenamiento es cuando guardan todos estos conocimientos nuevos en la corteza de asociación y la recuperación es recordar, o sea, traer a la memoria algo que ya aprendieron, ¿sí? Como habíamos dicho bien al principio, ¿sí? Recordar algo para poder decirlo, por ejemplo, ¿ok? Es eso. Y la memoria de trabajo es retener y usar lo que uno retuvo, ¿sí? Al mismo tiempo, es eso. Muy bien, hasta aquí llegamos, espero que les haya gustado, y bueno, después, cuando tenga tiempo, haré sobre las teorías. Muchas gracias.